Bienvenido a la sesión número 5 de oratoria. Haciendo un pequeño recuento de lo que vimos en la sesión número 4, el día de hoy vamos a hablar de algunos temas, por ejemplo, la voz, la mirada, la ejecución de los ademanes, pero sobre todo lo que nos va a ayudar también a hacer una presentación que ayude con el profesionalismo de cualquier exposición que podamos realizar. Para dar parte e inicio de estas exposiciones, vamos a hablar sobre las técnicas visuales. ¿Qué son las técnicas visuales? No obstante que utilizamos varias herramientas también con el conocimiento y la inteligencia, como lo vimos en la sesión pasada, a través de la construcción de nuestro discurso, también tenemos que ver todas las partes visuales, lo que la gente percibe al mirarnos, al cómo nos estamos dirigiendo hacia ellos y sobre todo la imagen que vamos a poder transmitirles, sobre todo a ese público que nos está mirando. No obstante, debe de evitarse todos los tipos de excesos, como por ejemplo los colores que en cierta manera pueden causar mayor atención que lo que estamos diciendo con las palabras, por ejemplo, colores muy fuertes, amarillos, rojos, si no se porta de una manera elegante, se recomienda hacerlo con colores mucho más medianos, por ejemplo, los grises, blancos, negros, azules oscuros, y sobre todo el atuendo va a permitir, sobre todo, darle la magnificencia y sobre todo la atención necesaria a lo que decimos más de lo que como nos vemos. La imagen debe estar en consonancia con el mensaje que vamos a transmitir. Es decir, que si estamos en un lugar donde vamos a transmitir una formalidad, hay que vestirnos formales. No significa quitarnos esos toques que son demasiado llamativos, como los colores, las pulseras de oros, que sean demasiado vistosos, los aretes en el caso de las mujeres, o tonos muy exuberantes en el caso de la pintura. Se agradece que sean tonos mucho más naturales, cabello recogido, para evitar estarse moviendo con el cabello y sobre todo, pues, lo que da la presencia. Sin embargo, por ejemplo, en una presentación, en caso político, se recomienda más sobre todo los uniformes políticos que se realizan o playeras polo, pantalón de mezclilla, tenis bien fajados. En el caso, por ejemplo, cuando hacemos una presentación visual, en el caso, por ejemplo, de un animador, pues vamos a hacer con temas que se vayan acorde al lugar que vamos a realizarlo. Eso va a decir que nos tenemos que preparar para hacer la presentación que se requiere. Cuida con una vida ordinaria, debes de cuidar la especial atención cuando se va a hablar en público, estar bien peinado, bien afeitado, dentadura reluciente, zapatos limpios, los botones abrochados. En el caso de las damas, los abotonamientos. Si son blusas, se recomienda a veces manga larga. En el caso, si es un lugar de demasiado calor, pues las camisas polos, pero bien puestas. Antes de subir al estrado, es conveniente realizar una última revisión, de saber que no nos falte nada, estar dentro de el pantalón, la playera, bien fajados. Todos estos pequeños detalles que pareciesen minúsculos representan algo importante. ¿Por qué? Porque evita la atención de las personas respecto a lo que estamos vistiendo. Posiblemente le llamara la atención que sin darnos cuenta se quede la cremallera abajo. Eso va a llamar mucho más la atención y va a robar a lo que estamos hablando en el público. Entonces hay que cuidar esos pequeños detalles que van a darnos una buena imagen. Y hay que evitar cualquier detalle que pueda afectar negativamente nuestra imagen. En la mirada, ¿qué es lo que sucede? Que también en las gesticulaciones, en las partes visuales, como lo vimos en la sesión pasada, las gesticulaciones ayudan al movimiento, pero sobre todo a la expresión de lo que estamos haciendo y estamos reafirmando. Si es de enojo, vamos a hacerlo de enojo. Si es de felicidad, vamos a hacerlo de felicidad. Si es de acentuar cosas objetivas, vamos a hacerlo de la manera correcta. Es un excelente medio la mirada que vamos a realizar frente a las personas, pero sobre todo visualizando. En muchas ocasiones se dice de que cuando está uno muy nervioso es importante que la mirada la hagamos hacia el público disperso. Hay que invitar a que el buen orador, el buen presentador, trate de tocar a todas las fibras de los diferentes ángulos de nuestro público. Por ejemplo, si tenemos un auditorio amplio, dividamos en 4 puntos, desde los que están más cerca en 2 puntos y los más lejanos en otros 2 puntos, para cuando nos vayamos dirigiendo, nos vamos dirigiendo hacia ellos respecto a la mirada que nos va a permitir englobar y sobre todo utilizar todo nuestro escenario. Cuando se mira al público hay que intentar presentar una imagen abierta, agradable, optimista,
Porque la simpatía conquista a todos los públicos. Y subir al estrado hay que saludar al público mirando alrededor, porque eso va a permitir abarcar todo nuestro panorama y sobre todo como que incluir a todo el público. Hay que tratar de abarcar con la mirada toda la sala, enfocando las distintas zonas, es lo que decíamos los cuadrantes, 4 cuadrantes, para que se permita incluir a todo el público. Las técnicas vocales, las técnicas de expresión oral en la voz está bien manejada, es sobre todo las tonalidades que hemos realizado y sobre todo las herramientas que vimos en la semana pasada, que son necesarias para hacer una buena pronunciación de las palabras y sobre todo hacerlo agradable, atraer a la gente, hacer esos pequeños cambios de tonalidades, pero sobre todo eso va a permitirnos jugar con nuestro público, pero hay que hacerlo de una manera coherente, una manera elocuente de lo que estamos realizando. Con los gestos, la postura, todo esto nos va a ayudar a poder interpelar en nuestro público. En las técnicas de voz, manejábamos la voz, haciendo remembranza de lo que decíamos en la clase pasada, habla fuerte para que todos te escuchen. ¿Es posible mejorar la voz? Sí. Hay que hacer esa práctica para que nuestro oído se vaya acostumbrando a los diferentes volúmenes que tenemos de la voz. Ser audible, es decir, que todos nos escuchen hasta el último rincón del auditorio. Entendible es ser claro y transparente, no se requiere de un gran esfuerzo, es producto de una buena pronunciación y una excelente vocalización. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. La vocalización va a permitir que nuestras gesticulaciones amplíen también nuestra capacidad para que nuestras palabras sean correctamente pronunciadas. La entonación se utiliza el matiz, una expresión, sosteniendo un tono normal, puede resultar, si mantenemos un solo tono, puede ser monótono, puede ser demasiado agresivo, entonces hay que hacer el cambio, pero que vaya de acuerdo también a lo que nosotros estamos diciendo o lo que el objetivo del discurso busca. Natural es que no parezca forzada, al contrario, la práctica constante va a parecer que todos nuestros ensayos se vean de una manera natural y sobre todo eso va a impactar de manera positiva en quienes nos están mirando y sobre todo escuchando. Las técnicas de la respiración. La respiración, ¿cómo se realiza? Inhalamos por la nariz, nuestro tórax o abdomen se levanta, tratemos de no levantar los hombros porque esto lo que hace es comprimir a los pulmones. En el lugar, cuando respiramos, inflamos el estómago, permite que nuestro abdomen se infle y eso permite que todos los pulmones se llenen hasta el final. Y luego exhalamos por la boca. Así como se muestran las imágenes, inhalamos lenta y profundamente, llevamos el aire hasta el fondo de los pulmones a través de ampliar nuestro abdomen y luego contraemos y expulsamos por la boca. Esa buena técnica nos ayuda a que con el tiempo no vayamos lastimando nuestras cuerdas vocales, porque cuando hacemos la respiración o respiramos por la boca, como cuando corremos, esto es lo que ocasiona es que se resequen nuestras cuerdas vocales y con el paso del tiempo puede causarnos, lastimarnos en realidad nuestra voz. Esa práctica constante, y cuando hacemos ejercicio de respirar y expandir nuestro abdomen, eso nos ayuda en cierta manera a aguantar mucho más los ejercicios. La articulación. Las articulaciones son todos esos movimientos gesticulares que realizamos con el cuerpo, que permite sobre todo dirigir cosas muy precisas, hacer observaciones, ampliar a todo nuestro público. Los ademanes es lo que nos permite tener una conexión, pintar nuestro cuerpo y pintar nuestro discurso con una serie de hablar de manera mímica, hablar con el cuerpo. Y eso nos va a ayudar sobre todo a tener una mejor presencia, pero sobre todo una calidad mucho más de nuestro discurso. Se dice que nuestro cerebro está dividido en dos partes, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. El hemisferio derecho, en mi caso, domina toda la parte izquierda del cuerpo y el hemisferio izquierdo domina toda la parte derecha. Cuando hacemos todas las partes objetivas, rápidamente nuestro hemisferio izquierdo se activa y lo hacen reafirmaciones con nuestro brazo derecho. Cuando queremos resaltar algo de manera bella o estética, se activa nuestra parte derecha del cerebro y nuestros ademanes con la mano izquierda ayudan a apuntalar. Eso nos ayuda con la memoria.
Esto con mucha práctica frente al espejo ayuda al manejo adecuado de los ademanes. Elementos físicos en la comunicación, primeramente los ademanes que no sean tajantes, sino curvos y elegantes, esto con la práctica. Que los ademanes no sean demasiado rápidos, al contrario, tienen que buscar el momento exacto para que entre y no mantenerlos pegados al cuerpo. Que los ademanes no se empleen con reiteraciones frecuentes, solo manejando una forma, sino al contrario, tiene que ser vistoso, tiene que incluirse, tiene que ser exacto. Que no sean nerviosos ni de estereotipados, es decir, que no sean repetitivos, sino buscar todas las formas de utilización de los ademanes. Quinto, que no llegue después de haber enunciado la idea, sino que tiene que ser el acompañamiento, tiene que ser el que busque en todo momento la circunstancia para que ese ademán sea el adecuado en el momento preciso. Así vamos haciendo utilización de nuestros ademanes. Las manos tienen que ser ligeramente cerradas, no pegadas completamente, no, tienen que ser con ligeralidad, tienen que ser naturales en ese adecuamiento, se adecúan a la forma en que nosotros nos expresamos. Conforme la práctica se va aprendiendo a colocarlas para que no sea abiertas, porque eso significa desgarre, tampoco apuntar con un dedo, sino hacer utilizar dos dedos, o cuando mencionamos una parte, siempre lo hacemos de una manera no tan directa al público, sino hacia arriba, señalando, haciendo hincapié de algo, o recordando, pero nunca directo al público. Eso es una falta de respeto. La postura corporal, lo decíamos en la sesión pasada, párate fuerte, párate firme para que todos te vean. El buen orador tiene que buscar una postura que sea cómoda, natural, siempre cuando nos paramos, tiene que haber una apertura de las piernas, sin sobrepasar las caderas, siempre de esa manera, no pegados completamente los pies juntos completamente, porque eso también nos puede causar que podamos caernos, sino que tiene que buscar una postura cómoda y sobre todo pararse erguido, que no significa que estés firme como soldadito, sino que tiene que ser una postura cómoda y que pueda mirarse en frente de todo el público. Y no tiene que ser rígida, al contrario, tiene que ser muy natural. La postura, cuando estamos sentados, tiene que ser sentarse cómodamente, es decir, recostarse sobre la mesa ni desaparecer tras ella. O sea, no tenemos que sentarnos de una manera, cuando estamos en una exposición, elegante, es decir, de una manera que la espalda se muestre erguida sin estar muy rígida. Mantener siempre los brazos en las mesas para tener mayor seguridad y sobre todo una comodidad. Si los pies o las piernas están vista al público, es importante evitar movimientos que puedan distraer, por ejemplo, estar moviendo cada rato los pies, haciéndolos sonar, y evitar las manos cerradas, los brazos o piernas cruzadas. Esto siempre mantener platicando cuando manejamos los ademanes, permitirnos ser abiertos y sobre todo, pues que esta tenga la disponibilidad de estar señalando las cosas precisas que tenemos que ir hablando en nuestro discurso. La posición de pie, movimientos, como dijimos, erguido, una expresión corporal, despierta mucho interés, no aburre, no pertenecer inmóvil, sí movernos, pero esto es con mucha práctica, porque si nos estamos hablando y nos estamos moviendo cada rato y estamos yendo de un lado para otro, lo que va a hacer que distraiga al público, sino que tiene que ser una manera continua, pero dirigiéndonos al público, siempre el movimiento siempre va a ayudarnos, pero tiene que ser con ensayos, prácticas frente al espejo para vernos y sentirnos cómodos. Nunca dar la espalda al público. Y en una conferencia cuyo objetivo sea movilizar a la gente en alguna acción, conviene hablar siempre de pie. Controlar los movimientos del cuerpo, desplazándose de vez en cuando, poco a poco, y esa es una actividad que tenemos que estar buscando constantemente. La posición de pie, la mejor manera de mantenerse en pie va a ser apoyándose, que los movimientos sean elocuentes y sobre todo eso nos va a ayudar también tenemos ayudas audiovisuales, por ejemplo, el micrófono, proyecciones diapositivas, gráficos, pizarra, documentación, todo lo que nos permita sobre todo ir acentuando y apoyándonos con información para nuestro público.